Hayden Kenneth era un joven de 18 años, nacido en 2003 en una casa de la calle Woodlake, en Michigan. La familia parecía funcional desde el exterior. Su padre Edward era un oficial de policía respetado y querido en la comunidad. Trabajaba como oficial de recursos escolares en Plymouth. La familia incluía a su madre, Sarah, y la hermana de Hayden. Desde el punto de vista de los demás, parecían una familia típica de clase media. Hayden pasó su infancia y adolescencia en Brighton, Michigan, donde asistió a las escuelas locales y se graduó en junio de 2021. Hayden tenía antecedentes criminales. Estaba en libertad condicional por una condena previa de posesión de herramientas de robo. Según investigaciones, Hayden sufría serios trastornos mentales, que incluyen depresión, trastornos de personalidad y comportamiento obsesivo compulsivos. A pesar de haber recibido terapia, los tratamientos no fueron efectivos para controlar sus impulsos violentos. Uno de los secretos más perturbadores sobre Hayden fue que tenía una adicción severa al contenido explícito de menores. Esta adicción había estado consumiendo su vida y se piensa que deterioró su estado mental sin que su familia lo supiera. Por redes sociales, Hayden participaba en foros y publicaba posts donde se veía que tenía una obsesión con los ataques escolares. Hayden era un usuario activo de foros donde discutían sobre ataques y sus autores. Dentro de estos foros usaba el nombre de Carnifex 879 en un foro sobre lo sucedido en Columbine, donde participaba activamente en un subreddit sobre estos temas. El 21 de junio de 2021, solo un día después del Día del Padre, aproximadamente a las 6 de la mañana, Hayden entró al cuarto de su padre con un artefacto de fuego calibre 22 y mientras el padre dormía, Hayden accionó justo en la cabeza de él. Justo después del acto, salió del cuarto y amenazó a su hermana con tomar su propia vida si ésta lo detenía, para después escapar de la casa llevándose el artefacto. Después de esto, la hermana le habló a su madre, la cual de manera inmediata llamó al 911 y le dijo que su hijo había tomado la vida de su esposo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, los oficiales llegaron a la casa e hicieron el levantamiento del cuerpo. Alrededor de las 7 de la mañana, la policía pudo contactar a Hayden mediante su teléfono, y después de varios minutos de negociación, pudieron lograr que el joven regresara a la ciudad para entregarse. Y a las 8 de la mañana, Hayden fue detenido, sin ningún tipo de resistencia. Durante el arresto, los oficiales encontraron en el baúl del auto el artefacto de fuego con el que le quitó la vida a su padre. Esto confirmó que Hayden había planeado continuar con más ataques. Los oficiales pudieron descubrir realmente el plan de Hayden, quien intentaba hacerse famoso por hacer un ataque en una escuela, hospital o clínica. Tras un proceso judicial, el 27 de abril de 2023, el juez Michael sentenció a Hayden de 40 a 60 años de prisión. Lex Ashton era un joven de 19 años que vivía en la Ciudad de México. Lex vivía en una familia que estaba marcada de problemas intrafamiliares, psicológicos y sociales. Su familia contaba con antecedentes de trastornos. Su padre fue diagnosticado con trastorno bipolar, el cual abandonó a Lex cuando éste apenas tenía 7 años. Su hermana padecía de depresión. Había intentado poner en riesgo su propia integridad. Desde la primaria, Lex habría sufrido acoso escolar, que fue un problema constante en su vida. Este bullying constante empezó a generar en Lex un resentimiento y aislamiento, combinando con una baja autoestima que se iba intensificando con el tiempo. A principios de 2024, Lex empezó a presentar síntomas depresivos. A pesar de estos problemas, Lex había podido ingresar al CCH Sur, uno de los centros más prestigiosos del país, perteneciente de la UNAM. Durante su estancia en el CCH, a principios del año 2024, empezó a recibir atención psicológica por parte de la UNAM durante 6 meses. Aunque presentó mejoría en agosto de 2024, sus síntomas emocionales se salieron de control, apareciendo a la par con un diagnóstico de piedras en los riñones, problema que le causaba dolor constante e insomnio. A lo largo de su vida, Lex hacía publicaciones en Facebook que mostraban su preocupante obsesión con la violencia y las cosas raras. En esas publicaciones se podía oler que iba a cometer una atrocidad. Además de que sus publicaciones están cargadas de su ideología incel. Fotografías de artefactos que utilizaría para cometer el crimen más tarde. Mostraba 2 objetos punzantes y una especie de guadaña. 7 frascos de gas pimienta, una camisa negra con la palabra baño de sangre, una máscara que imitaba el rostro de una calavera, acompañado de unos guantes y lentes negros, acompañado de un mensaje escrito en inglés que decía: la escoria como yo tiene la misión de recoger la basura. Además, se le veía activo en grupos incels de Facebook, como uno llamado La Farmacia Curincel, un grupo con más de 4.000 miembros. En su publicación, acompañada con una imagen de un cuchillo, resaltó que nunca en su vida ha recibido amor de una mujer. Amenazó en atentar contra todas las mujeres y que todos lo van a ver en las noticias.
y al final advirtió con suicidarse. Fue entonces que el 22 de septiembre de 2025, aproximadamente a la 1 de la tarde, Lex empezó un ataque que ya tenía planeado en el CCH Sur, que resultó en una persona sin vida y varias lesiones a un trabajador. Ese día, Ashton salió de su casa, portando los objetos punzantes en la mochila. Todo esto después de haber publicado las fotografías en redes sociales. Su madre notó un comportamiento extraño. Fue entonces que marcó el 911, mencionando que su hijo se encontraba camino a la escuela portando objetos punzantes. Aunque la policía fue alertada, no fueron lo suficientemente rápidos para prevenir el crimen. Vestido completamente de negro, con capucha, máscara de calavera y guantes, Lex ingresó al plantel sin ser detenido por seguridad. Se dirigió directamente al estacionamiento del CCH Sur, donde eligió a sus víctimas de manera totalmente al azar. Según sus propias declaraciones, se inspiró en los ataques de Estados Unidos. Su objetivo original era atacar a 6 personas, pero solo logró atacar a una, gracias a la intervención del personal del plantel. La víctima de Lex fue Jesús Hernández, de 16 años, quien era un estudiante del tercer semestre del CCH Sur, originario de Perote, Veracruz. Jesús se encontraba sentado en la banqueta del estacionamiento, comiendo gomitas junto a su novia, cuando de la nada fue atacado. Armando, un trabajador del plantel, resultó herido tras intentar proteger a los estudiantes y detuvo a Lex. Gracias a que otros estudiantes lo acorralaron, Lex quiso escapar desde un tercer piso, donde fracasó. Esto le provocó fracturas en ambas piernas y también un fuerte traumatismo en el cráneo. Fue llevado rápidamente al hospital, donde permaneció bajo custodia policial. A la fecha de esta investigación, Lex Ashton no ha recibido una condena definitiva. Cristian Iván era un adolescente de 16 años, originario del poblado El Rosario, en el municipio de San Quintín, Baja California. El niño tenía una vida difícil, porque él no vivía en la misma casa que su familia, sino que en un tráiler cerca de la vivienda. Esta separación de su familia fue importante, ya que nadie lo supervisaba y mostraba ciertas características particulares, porque el adolescente le mencionaba a sus compañeros de escuela que quería despojar de sus miembros a alguien, y que empezaría con animales, con perros que vivían cerca de su casa, porque le molestaban los ruidos que hacían. Muchas de las personas cercanas al adolescente mencionaban que lo consideraban algo extraño y que tenía comportamientos preocupantes. Alguna de las teorías era que el joven había desarrollado fantasías violentas, lo que quedó plasmado en los dibujos encontrados en su vivienda. Aunque Christian era una persona extraña, pudo conocer a otra joven que vivía a pocos metros de donde se encontraba. Esta adolescente se trataba de Kayla Nicole, una menor de 13 años. Esta relación empezó como una amistad, hasta que según testimonios empezaron con una relación amorosa. Pero Kayla no se esperaba lo que Christian tenía planeado. El 1 de julio de 2025, alrededor de las 3 de la tarde, después de decirle a sus padres que iría a casa de sus amigas, sin embargo, se dirigió hacia una zona montañosa, acompañada de Christian, a un lugar conocido por sus amigos como La Cueva. Durante el trayecto, Kayla le envió mensajes a sus amigas diciéndoles que tenía miedo, porque notaba raro a Christian, y mencionaba que él traía un palo. El mensaje decía específicamente: "Tengo miedo, se porta extraño, tiene un palo. Y si no aparezco pronto, avisa a mi familia". Fue entonces que Christian llevó a Kayla hasta un lugar que tenía la sombra de un árbol. En ese momento le dijo: "Ahí estás bien, qué bueno que te colocaste ahí". En ese momento la golpeó en la cabeza con un tubo metálico, lo que provocó que la joven perdiera la vida al instante. Después de tomar la vida de Kayla, Christian despojó de sus partes a la menor. La despojó de su cabeza y de cada parte de ella, con un objeto punzante. Los restos de la joven fueron esparcidos por la zona. Algunas de ellas fueron encontradas a 50 metros del área del crimen. Cuando Kayla no regresó a su casa, su familia comenzó a buscarla 2 horas después. Al día siguiente, el 2 de julio, la madre Daisy Duarte acudió a reportar la desaparición a la policía municipal, pero los agentes se negaron a iniciar la búsqueda, argumentando que debía esperar 72 horas para activar el protocolo correspondiente. Esta irresponsabilidad tuvo consecuencias graves, ya que, como mencionó la madre, si hubiéramos tenido el apoyo de ellos, hubiéramos encontrado a nuestra hija. Todavía tuvo todas esas horas para poder encontrar a nuestra hija. El 2 de julio, la madre de Kayla recibió una llamada anónima que la guió hasta un camino vecinal entre los cerros del Rosario. En ese lugar, las autoridades encontraron primero una parte de la joven en la boca de un perro y posteriormente encontraron a la joven. La investigación comenzó y el principal sospechoso fue Christian. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Christian, pudieron encontrar dibujos de personas despojadas de sus partes con tinta roja, figuras humanas llenas de líquido rojo
y despojadas de sus cabezas, dibujos en donde planeaba el crimen, ropa manchada de líquido rojo, una sudadera, pantalón y tenis. Con esas evidencias, las autoridades detuvieron a Christian. Durante los interrogatorios, Christian confesó el crimen y que se había inspirado en la serie de televisión Dexter. Fue a partir de la serie que le surgió la idea para llevar a cabo el crimen. El juicio fue llevado a cabo el 9 de julio de 2025, donde Christian en este juicio se le condenó por tomar la vida de Kayla. Christian, al ser menor de edad, solamente se le impuso 5 años de internamiento, lo que generó indignación en la comunidad. La familia de Kayla mencionó que la pena de 5 años es insuficiente para un crimen tan atroz. Gabriel Alejandro Galaviz era un joven de 20 años, nacido el 30 de marzo de 2003. Gabriel era mexicano, nacido y criado en Guadalajara, Jalisco. Provenía de una familia completamente desintegrada. Sus padres lo habían abandonado años atrás, dejándolos sin algún tipo de apoyo y ningún tipo de supervisión durante su adolescencia. Vivió únicamente con su hermano, quien le proporcionaba el sustento económico para subsistir. Gabriel mostró patrones alarmantes de conductas violentas. También se reveló que el joven tenía antecedentes de ataques a animales. Sus padres y familiares fueron avisados de sus actitudes agresivas, pero este nunca fue tratado de alguna manera. Gabriel utilizaba el perfil de Facebook llamado Alejandro Galaviz. Las publicaciones de Gabriel evidenciaban su fascinación a la violencia y un fanatismo morboso a ataques escolares. En su perfil de Facebook, Gabriel había dedicado publicaciones específicas a uno de los perpetradores del ataque de Suzano en Brasil en 2019, que dejó 8 víctimas, y Gabriel mantenía referencias sobre este crimen en su perfil. La admiración que él tenía era tanta que usaba una máscara que se parecía a la que usó el atacante durante su crimen. El 6 de marzo de 2024, Gabriel realizó una serie de publicaciones que documentaron su preparación para el ataque. Su primera publicación fue a las 10 de la mañana. Escribió simplemente, "Hoy es el día". Una frase que también había sido utilizada por José Ángel Ramos, autor del ataque del Colegio Cervantes, creando una conexión con múltiples ataques. La segunda publicación, 3 de la tarde. Subió fotografías que mostraban todos sus artefactos, una hacha, 2 objetos punzantes, una máscara de calavera y unos guantes negros. Y su tercera publicación fue después de atacar a su primera víctima. Todo comenzó el 6 de marzo de 2024. Gabriel Alejandro empezó su ataque. A la 1:50 de la tarde, Gabriel ingresó al Motel Gran Vía, ubicado entre las calles de la Calzada Independencia y Washington. Allí pagó por una habitación y se encontró con Mónica Abigail, de 25 años. En ese preciso momento la atacó. A las 5:20 de la tarde, ingresó al plantel Olímpica de la UTEC, ubicado entre la Calzada Olímpica y Marcelino García Barragán. Atacó directamente el área de recepción, donde se encontraban las oficinas. Una vez dentro, atacó a 2 mujeres, Blanca Lilia, de 37 años, empleada administrativa, y Ana Gabriela, de 33 años, coordinadora de admisiones. Después de atacar a las víctimas en recepción, destruyó las puertas de vidrio que daban acceso a las aulas y persiguió a los estudiantes con el hacha en mano, intentando atacar a más personas. Diego Aurelio, de 25 años, coordinador académico, que se encontraba cerca, resultó herido cuando intentó proteger a sus compañeras y detener a Gabriel. Esto permitió que alguien llamara al 911. Cuando llegó la policía, el joven intentó atrincherarse en la biblioteca, bloqueando la entrada con sillas. Finalmente fue detenido por la policía de Guadalajara. Cuando los oficiales lo detuvieron, Gabriel parecía estar en algún estado de inconsciencia, porque mostró una actitud completamente desconectada de la realidad. Un juez determinó que existían suficientes pruebas para darle prisión preventiva por 1 año en un reclusorio. Durante su estadía en el penal, Gabriel sufrió varias amenazas por parte de otros reclusos. Fue así que Gabriel fue aislado y resguardado en una sección especial del reclusorio. Durante la mañana del 5 de agosto de 2024, Gabriel arremetió en contra del mismo, dentro del lugar. Gabriel, desde un segundo piso, mientras se encontraba en el área de lavandería, tendiendo su ropa. Cuando los oficiales se enteraron, rápidamente lo llevaron al hospital, donde los médicos hicieron de todo para salvar su vida. Gabriel sufrió 6 paros cardíacos consecutivos antes de ser declarado sin vida. A las 7:55 de la tarde, el 5 de agosto de 2024. Dimitrios era un estudiante de 17 años de la Escuela Secundaria de Santa Fe, en Texas. Nacido el 12 de octubre de 2000, era hijo de inmigrantes griegos. Su padre Antonios emigró de Grecia en su juventud. Su madre era Rosemary. Dimitrios aparentemente era un niño normal.
porque participaba en actividades comunitarias y religiosas, bailando con el grupo de danza griego de su iglesia. Pero varios compañeros denunciaron varias veces que Dimitrio era molestado. Según varios testimonios, el joven habría sido intimidado por múltiples estudiantes. Un estudiante llamado Dustin mencionó que había sido molestado por oler mal, pero estos reportes fueron negados por la escuela. Muchos de los compañeros mencionaban que Dimitrio no era alguien que hablara con otras personas. Un compañero llamado Mateo recordó que era realmente silencioso y usaba gabardina casi todos los días. En redes sociales compartía posts que eran bastante sospechosos en Facebook. El 30 de abril de 2018 publicó una foto de una camiseta negra con las palabras "Nacido para matar". Compartió imágenes de su gabardina negra con múltiples insignias, mientras en su cuenta de Instagram publicaba imágenes de artefactos de fuego y objetos punzocortantes, y en varias imágenes agregaba el siguiente texto: "Todos moriremos alguna vez". Finalmente, en una de sus últimas publicaciones, simplemente subió una imagen de un símbolo oculista con el texto "Días peligrosos". Entonces, el 18 de mayo de 2018, aproximadamente a las 7:30 AM, Dimitrio entró a la secundaria de Santa Fe, vestido con su gabardina característica, para ocultar los artefactos que utilizaría después. Entró a la clase de arte y empezó a accionar contra sus compañeros. Utilizó los artefactos de fuego que había tomado de su padre. Además de estos artefactos, él contaba con artefactos explosivos. Tenía en su poder 4 explosivos caseros y un molotov. Estos artefactos fueron encontrados en la escuela. Según las autoridades, Dimitrio no accionó a estudiantes que le agradaban para que pudieran contar su historia. Durante el ataque, las autoridades llegaron al lugar y después intercambiaron ataque durante 15 minutos. Dimitrio se rindió. Durante este ataque, un oficial identificado como John fue herido. Cuando las autoridades entraron, pudieron encontrar un total de 10 víctimas sin vida. Uno de los casos más particulares de estas víctimas fue el de Shanna Fisher, porque según su madre, Sadie Rodríguez, Dimitrio habría estado molestando a Shanna durante 4 meses, haciendo insinuaciones que molestaban a la joven. La madre declaró: "Él siguió haciendo insinuaciones y ella repetidamente le dijo que no". Él continuó, volviéndose más agresivo. La semana anterior al ataque, Shanna se enfrentó a él y lo avergonzó en clase. Una semana después, accionó contra todos los que no le gustaban, siendo Shanna la primera. Durante el interrogatorio, Dimitrio confesó el ataque a las autoridades. Se le condenó por los ataques en contra de sus compañeros y de herir a un oficial. El juicio fue una situación complicada, ya que en noviembre de 2009, 3 expertos consideraron que Dimitrio no se encontraba apto para un juicio y fue llevado a un reclusorio de Texas. Hasta la fecha se le considera inestable por los siguientes trastornos: trastorno esquizoafectivo, síndrome de Tourette, trastorno de ansiedad social, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, probable trastorno travestido y finalizando con anorexia, limitando así su juicio.